Los otros días, cosas raras, pero estábamos en el living de casa y alguien quejoso dice: ¿cómo pueden votar a los peronistas? ¿A dónde nos irán a llevar? Que a mi madre le gustaba, vamos a decir, como estábamos en el campo, escribir, leer y escuchar la radio. Y yo en esa la acompañaba cuando venía de la escuela, cuando ya fui creciendo. Pero no mucho, porque cuando cumplí 7 años a mi padre lo despidieron, después cuando cumplí 9 lo despidieron, y cuando cumplí 12 11 para 12 lo despidieron. Y la vida del campo es así, no tenés derecho alguno, hace lo que quiere, ese es latifundista. Ellos ponen los intendentes, ellos ponen la política. Entonces, ¿por qué toda la mitad de la Argentina está acá en Buenos Aires? ¿No pueden lo que producen en el interior terminarlo en el interior y de allí exportarlo? Decíamos que escuchaba la radio de mi madre. Entonces me contó la historia que yo les quiero contar a ustedes, de Enrique Santos Discépolo, hijo de un italiano, que lamentablemente murió cuando Enrique tenía 5 años, y la madre murió cuando Enrique tenía 10 años, y Enrique se fue con unos tíos. Después ya el hermano había crecido y se fue con el hermano. El hermano se había inclinado para el teatro, así que él, vamos a decir que le gustaba escribir canciones y escribió, se recibió de maestro. Enrique Santos Discépolo. Porque Perón un día en un reportaje, que lo tengo grabado, para mí una joya, dice que se inspiró en Discépolo para llegar a lo que llegó. Claro, Discépolo fue creciendo en el mundo, vamos a decir, de la música, y salvo alguna samba, todo fue tango. En tiempo de tango, la malaria que se vivía. Claro, él pasó todos los años 30 saliendo, vamos a decir, de la juventud. Él era de 1901, así que 1930 lo agarró de pleno. Porque lo habían sacado a Hipólito Yrigoyen y habían subido los militares y habían dado un golpe militar y había un gobierno, vamos a decir, totalmente que no correspondía. Por eso se le denominó la década infame. Y coincidió que en el mundo fue una época difícil en Estados Unidos desde la década del 20. Y después, bueno, en los años 30 viene la Guerra Mundial y la Segunda. Viene la Guerra Civil Española. Bueno, ahí trastorna todo o arregla un poco las cosas
Por ejemplo, a Perón se lo manda como agregado militar a Chile. ¿Quién llega a actuar a Chile? Enrique Santos Discépolo. Un flacuchín narigón que se saludó con Perón. Y le dice, un gusto capitán. En ese tiempo era capitán, Perón. Estamos hablando del año 37. Y le dice, un gusto conocerlo, capitán. Y él le dice, usted me conoce ahora y yo hace rato que lo conozco. Discépolo no entendía nada. Entonces, bueno, después, entre las charlas que tuvieron, según cuenta Tania, que fue la esposa con la que vivió hasta que falleció, Discépolo falleció joven, falleció en el 53, con 52 años. Este muchachito que no había jugado a las bolitas, que no había tenido bicicleta, monopatín, que había sido muy pobre, estaba delante de este hombre de 1,85 m, sin saber que le estaba marcando la vida. Porque las canciones que hacía Discépolo eran, él le decía que eran las cicatrices del otro que a él le dolían. Él veía lo que sufría el pueblo a costa de todos estos nobles que manejaban ciudades, pueblos, ni hablar, campos. Entonces, ese dolor, esa forma de vivir, él las decía y con sus palabras. Entonces, las canciones, muchas canciones, hermosas canciones, profundas canciones, Perón las leía todas, leía las letras, las escuchaba. Las primeras canciones de Discépolo, todas las grabó Gardel. Después sería Canaro, grandes orquestas, grandes cantores, porque fueron canciones especiales, canciones que decían cosas que le pasaba al pueblo, que le pasan hoy, después de 100 años. Va a ser 120 años que nació Discépolo, Enrique Santos Discépolo, que escribió las canciones, póngale, cuando mucho, 100 años. Están más vigentes que nunca. Gira, Cambalache, Que Bachaché, Chorra. No se preocupen que yo al final les pongo las canciones. Y cuando ustedes las lean, van a ver qué es lo que notó Perón, tomó de esas canciones y como estaba el país, ¿qué no iba a arrasar en las elecciones?
Por favor. Si al pueblo, vamos a decir, los tenías hambreados. Por eso, antes de que falleciera mi madre, no sé, varios años antes, le dije, estuve hablando con papá y me dijo qué equivocado que estaba. Claro, acá tuvo sindicato. Sindicato le dio valor Perón, en esa época. Acá tuvo un infarto, pero tenía una jubilación. No le había aportado nunca a nadie. Bueno, le consiguió una jubilación por incapacidad, discapacidad. Claro, antes no existía. Porque algunos dicen, y cuando está Virigoyen, no creer. Mi viejo no tenía nada, no tenía vacaciones, no tenía aguinaldo, no tenía jubilación. No. Es el día de hoy que por mis pagos no hay uno que defienda al pobre. Y si vas a Córdoba cuando volvés, no sé, el rancho no lo vas a vender, así que tirarlo abajo, vender la tierra, si te la compran, y andate a otro lado, porque ahí no vas a laburar más. Yo le digo, por hacer el bien, hice el mal. Yo alguna vez quise arreglar algo de algunas familias muy pobres, con muchos chicos. La ignorancia los lleva a eso, no tienen, vamos a decir, ni qué comer dos, y tienen el hijo igual. Después no tienen para comer tres, tienen otro hijo más, y otro hijo más, y otro hijo más. Y cuando vos vas por allá en los campos, que ni agua potable tienen, electricidad, ni hablar, no hay nada. Vas a esos campos y la familia que menos tiene anda por la docena de chicos. No nos vamos del tema. Discépolo un día le pide a Perón que le levante la prohibición de las canciones. Y dice, ¿cómo es eso que están prohibidas? ¿Qué tienen de malo tus canciones? Expresan lo que yo quiero hacer. No tiene nada de malo. Es mejorar la vida del pueblo. Que no pasen esas cosas que vos decís en las canciones que duelen a cualquiera. Estas son palabras de Perón, ¿eh? Busquen, vamos a decir, en la web, creo que en YouTube, Perón hablando de los pobres. Entonces van a saber por qué fanatizó, vamos a decir, todos sus seguidores, lo derrocaron, no andaba la cosa, se le fue de las manos, se había muerto su esposa, era Perón, que fanatizaba con la obra de Perón. Perón cuando subió de presidente le ofreció la gobernación a los radicales. La reforma de la Constitución la hizo un radical. Erradicó el tifus. Erradicó sífilis con un científico, el doctor Ramón Carrillo. Hizo 296 hospitales. Yo cuando vine a Buenos Aires y conocí los hospitales
que por supuesto dicen que en ese tiempo, como acá se produjo una división de peronistas y antiperonistas, a morir, si eras peronista, podías decir Perón. Si eras antiperonista y escuchabas que decían Perón, se podría todo. Así ha sido siempre esto. Este país es así. Lavalle mató a Dorrego, eran compadres, le prestó la chaqueta, le dio para que le escriba a la mujer, eran generales los dos y sin embargo lo mató igual, delante de toda la tropa y lo fusiló. Y estamos hablando de que eso hizo que viniera Rosas, o sea, estamos hablando de 1820. Y hoy estamos en el 2020. 200 años. 200 años del hecho, vamos a decir, de Lavalle y Dorrego. Y acá, como somos los argentinos, tenés la calle Dorrego y la paralela es Lavalle. ¿En qué quedamos? Alguno era traidor, alguno, vamos a decir, fue asesino. Festejamos en noviembre la vuelta de obligado, que Rosa con las cadenas paró por un tiempo y diezmó los barcos anglo-franceses. Y Lavalle estaba, vamos a decir, dirigiendo y pasando toda la información del lado uruguayo a los franceses. Y es un héroe nuestro, no sé, tiene calle. Explícamelo. Yo se lo he preguntado a profesores, señores profesores. No tienen explicación. Ninguna explicación. Así me lo decían. No tiene explicación. O sea, no tiene explicación eso, no tiene explicación lo demás. O sea, a Rosa cuando en Casero pierde con Urquiza, que habían sido re amigos, en las luchas, vamos a decir, unitarias y federales. Cuando se va le dice, esto que te pusieron en contra mío, que te pintan, vamos a decir, un país, ese país te va a matar. Cuídate, que te va a matar. Urquiza le mandaba plata a Rosas, a Inglaterra, que tenía una quinta donde murió. Y a Justo José de Urquiza, en Entre Ríos, de donde era, lo degollaron. Se cumplió todo. Y así te puedo contar 100 anécdotas. ¿Por qué el argentino actúa de una forma y actúa de otra? Y me preguntan, ¿y por qué no votan, vamos a decir, a los peronistas? Perón tomó lo que decía Discépolo, lo que había visto en Italia, lo que leyó en los libros. En ese tiempo, vamos a decir, el fascismo de Hitler, Mussolini, Stalin, era lo que había que alejarse. Perón dijo que nunca el peronismo reciba con un cargo, úsenlo, pero nunca deben tener un cargo los comunistas dentro del partido. La columna vertebral son los trabajadores, el apoyo del partido son los militares, y la sangre que nos va a llevar adelante es el movimiento femenino.
las mujeres. Dígame, ¿en qué se cumple hoy? Entonces, estos son peronistas, estos no son peronistas. ¿Perón hizo la cosa bien? No, porque si no, no se hubiera tenido que ir. Pero lo que hizo fue, de las letras que yo les voy a poner, de Discépolo, que es lo que pasaba en los años 30, 40, y antes también, ¿no? La explotación del hombre. No tenían dignidad. Eran humillados. No había una estructura estatal que los defendiera. Ni acá en Buenos Aires. Entonces cuando yo, vamos a decir, vine acá en el año 71, 73 me casé, 77 lo traje a mi padre, en el 80 lo traje a mi madre. Un día mi padre se sentó al lado mío y me dice, ¿cómo los hice sufrir por ser fanáticos de una idea política de un partido que cuando hicieron los diques, cuando mi madre fue chica, estaba hablando, saltaba a principios del siglo, después cuando él era chico, saltaba, vamos a decir, él era del 26. Cuando se casó fue la cosa. Cuando se casó, necesitó tener un salario familiar, tener algo para que la familia esté tranquila. No, se quedaba en banda total y no lo defendía nadie. Y hasta hoy trabajás, chavo, y si no, después venían las revanchas, se hacía una denuncia en Córdoba, porque ahí no había nada. En el campo no hay nada. Hoy no hay nada. Bueno, ustedes ven que en las provincias del norte todo no hay nada. Perón dijo una vez, no quiero, vamos a decir, dejar de unir esto de Perón con Discépolo. Dijo, ¿qué me van a hablar de Borges? Yo sé que me tiene bronca, pero yo sé por qué. Lo que no lo entiendo es por qué le tiene bronca a Discépolo. Persona más buena que Discépolo. Enrique Santos Discépolo era una persona querida por todo el mundo. Hizo obras de teatro, no le fue bien en la mayoría, pero las canciones, escuche las canciones, háganme el favor, y se las habían suspendido por la letra. Tenía palabras en lunfardo. Lunfardo es decir palabras, vamos a decir, al estilo canyengue de la calle, de la cárcel, de los bajos mundos. Otros son adaptaciones de los extranjeros. Gira, de girar, de andar. Y hay gente que, por ejemplo, por ahí cree que gira es porque le decimos a las prostitutas, le decimos gira. Bueno, hay que leer un poquito para entender también algunas palabras. Y para comprender también, aunque no necesitaban ni explicaciones, porque hemos tenido tantos censores acá, con los conservadores, los militares Perón dice en el reportaje, porque es un reportaje de cuando vuelve él en el año 73
para ser presidente 18 años después que lo derrocaron. Ahí es cuando Perón dice, con respecto a Discépolo, que Discépolo era más que Borges. No sé, dice, sin Discépolo si yo hubiese sido presidente. Pero dice, después de haberlo escuchado 15 años, por decir más o menos un número, hacía mucho que lo escuchaba. Yo lo escuché la primera vez y ya no pude dejar de escucharlo, decía Perón. Transmitía las ideas del pueblo oprimido, como yo, que dicen que hago grandes discursos. Bueno, habré aprendido algo, como así, de este poeta, que para mí fue de los mejores. Y fue de los nuestros. Fue del pueblo. Lástima que murió joven. Está en la Chacarita. Si alguien quiere llevarle flores, acá en Buenos Aires, la capital. Enrique Santos Discépolo. ¿Quién no cantó sus canciones de los grandes cantantes? ¿Quién no tocó sus canciones de las grandes orquestas? De las más grandes orquestas. Discépolo, ustedes no deben conocer bien la obra de Discépolo, porque la hizo y la va a pagar de por vida. Defendió al pobre, al desvalido, al olvidado, al humillado. Entonces eso se paga. Y Ramón Carrillo, el doctor Ramón Carrillo, que es el que más hospitales hizo en la historia de la Argentina, en menos de 10 años, que erradicó enfermedades terribles, murió exiliado en Brasil, en el medio de la selva, donde cuando no le llegó la medicación porque era enfermo cardíaco, también murió joven. Así le pagamos nosotros a los que defendieron los pobres. En mi pago hubo 11 años un hospital terminado, que como lo habían hecho en la época de Perón, lo había hecho hacer Ramón Carrillo. Mi padre se operaba frente al cementerio, cosa que si le iba mal, cruzarlo al frente, Juan, Argentina, tierra de fracasos y traiciones. Les voy a leer una carta que le envió Enrique Santos Discépolo a Ricardo Balbín, que era el presidente del radicalismo línea nacional, porque el radicalismo siempre ha tenido una línea nacional y una línea de Córdoba. Perón empezó a darle los beneficios a los trabajadores. Estaba en Trabajo y Previsión y era militar. Perón y todo hombre de buena fe pensaba de que la gente se iba a poner contenta. Los partidos políticos que existían, Perón no tenía partido político, que existían, iban a acompañar. Pero terminó teniendo que pedir
un partido prestado, el Partido Laborista, Perón, para presentarse a las elecciones, porque si no se caía todo lo que había hecho. Todos los beneficios que le había dado a los trabajadores se caían todos. En las calles se vivaba Braden o Perón, el embajador norteamericano o el coronel argentino, que se presentaba a elecciones en el año 45. Pasados los años, los que apoyaron fueron perseguidos por los antiperonistas. Está mal perseguir a la gente, y si hizo cosas malas, tal vez alguien la podría justificar, aunque para eso está la justicia. Y si se le criticaba a Perón que no había hecho funcionar bien a la justicia, bueno, lo hubiesen hecho después. Pero después fue una cosa más grave que la otra. Y es el día de hoy que el pueblo argentino está dividido. Entonces, cuando yo les digo, escuchando a las canciones, prestando atención a las letras, o leyendo las letras, y después ir a buscar la música de Enrique Santos Discépolo, digo, ¿cómo puede ser que no se le diera la razón a alguien que vino a poner en la legislación lo que en todos los países se hizo? Es bravo el argentino, es bravo. Y así como le decían que Ramón Carrillo murió en Brasil por falta de medicación, podría nombrarle 100. Podría poner al final del video 100 personas que murieron. Porque si tengo que poner la masacre de León Suárez, que fueron los militares que quisieron que volvieran Perón, eso en un trámite sumarísimo se los fusiló a todos. No, bravo, bravo. Entonces, yo le dije que murió joven. En el año 53, nuestro actor central en esta nota, que no es Perón. Yo le digo que en ciertas cosas él dijo que se sintió tocado, y quién sabe cuánto influyó para que, siendo un militar, no pasara sin pena ni gloria en la faz civil. ¿De dónde salió Perón? Amigo de los frigoríficos de La Plata, amigo de Don Reyes y de tantos otros empresarios y capitostes que dieron trabajo. Acá se armó toda la industria argentina. Industrias Kaiser Argentina hacía autos. Materfer motores, locomotoras, fábrica militar de aviones. Aparte de lo que dije que hizo por la educación. Porque en la educación hacía una buena y una mala. Perón quería darle educación al pueblo, como
quería su ministro de Educación. Ministro de Educación había desde antes, pero ministro de Salud, la gente no sabe que el primer ministro de Salud fue el doctor Ramón Carrillo, porque le pidió y casi le exigió a Perón que tenía que ser él. Él decía, yo soy un científico. Entonces, volviendo a nuestro actor central, que es Enrique Santos Discépolo, perseguido, ya enfermo, hay que aguantar cuando en la vereda te cruzan y te escupen. Entonces, él veía que cierta gente, mayormente del radicalismo, estaban confundidos con él. Porque cuando Perón le pidió que ayudáramos en ciertas cosas por el avance de los teatros, él dijo que no, que él sabía poner una obra de teatro, pero no sabía armar un teatro. De todas maneras, había que conocer a Perón. Si Perón quería una cosa, la conseguía. Y no es que le disgustara a Discépolo, sino que no era su espíritu era el de un poeta, el de un director de cine, el de un guionista. Era un poeta. Entonces, un día después de un mal trance, le mandó una carta famosa, pero desconocida. Está en la Biblioteca Nacional. Le mandó una carta a Ricardo Balbín. Se las voy a leer. Perón nació como una reacción a los malos gobiernos. Su doctrina lo trajo en defensa de un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado de un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Poniendo a un extranjero en contra de un argentino que nos daba una mejor vida, ayudaste que Perón subiera. Si no, nadie sabía quién era Perón, porque antes no hacía los actos públicos como fue después. Esa es la verdad. Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando miseria. Los trajo la ausencia total de las leyes sociales que estuvieron en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste de Santa Cruz hasta lo de Bacena. Se refiere a la Patagonia rebelde y a la Semana Trágica, porque lo engloba a Balbín dentro de ese conservadurismo, no porque Balbín fuera un hombre violento, porque pedía un mínimo respeto a su dignidad de hombres y un salario que le permitiera salvar a los suyos del hambre. Si el hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que bebía, tenían que hacinar
lo mismo sus ansias que su asco. Vos lo creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad aquella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Se refiere a Robustiano Patrón Costa, allá en el norte. Una idea de ser presidente malograda, allá en el año 43, por el golpe del 43. Que te fastidia que lo recuerdes. Es claro que vamos a terminarla de una vez. A Perón lo trajo la injusticia que presidía el país. Mirá, si vos estando en semana trágica como yo, y como tantos en Cochabamba y Barcará, hubieras visto morir primero a aquellos 5, luego a cientos, hubieras visto masacrar judíos por una gloriosa institución que nos llenó de vergüenza, no hubiéramos formado nunca más parte de ese partido que integrás por amor propio y quizás por ignorancia de tantos hechos delictuosos que son los que empezaron a preparar la llegada de Perón. En un país milagrosamente rico, arriba y abajo del suelo, la gente muerta de hambre. Los maestros sirviendo de burla en lugar de hacer llorar porque estaban sin cobrar un año entero. ¿No? Y todo vendido. Y todo entregado. Yo sé que te da rabia que te lo repita tantas veces, pero es que entristece, refiriéndose a un gobierno de 1918, de tu partido. Ya por ese entonces los obreros gozaban. ¿De qué gozaban? Los gozaban. No es lo mismo. Y sí, los gozaban. La nuestra era una historia de civismo llena de desilusiones. Cualquiera fuese el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final nos hizo que el país retrocediese 100 años. Pero no fui yo quien lo inventó. A Perón lo trajo el fraude, la injusticia, el dolor de un pueblo que se ahogaba. ¿Tampoco te lo acordás? Que desmemoriado te vuelve el amor propio. Te dejo con tu conciencia. Perón es tuyo. Vos lo trajiste. Y a Eva Perón, por tu inconducta. 2 veces te pidió que lo acompañaras en el gobierno como vicepresidente. Las 2 veces dijiste que no. Una, creo que porque estabas agrandado. El único partido que había, si no figuraban los conservadores, estaba a disposición el radicalismo, que siempre representó a las oligarquías, si bien institucionalmente fue el mejor partido que ha tenido este país. Pero a los pobres es como que no los querías ver. ¿Me entendés, Ricardo?
y a mí me escupen en la calle. Yo lo único que hice es contar la pobreza después de haberla vivido, cosa que ninguno de ustedes la vivió, ni por cerca. Ustedes son la nobleza, la alta alcurnia, la aristocracia, y representan eso. Yo soy lo que soy. Soy un contador de cuentos que más que cuentos son cosas ciertas. Lo que tenés alrededor y no lo ves, porque ya llegó a las grandes ciudades. A principios del siglo estaba lejos, ahora está llegando a las ciudades. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país, porque las conquistas del pueblo las consiguió y hubo alguien que las defendió. Y prendió tan fuerte que hasta el día de hoy, gente con muy mala entraña, poniéndose la camiseta del partido de aquel que no tenía partido y le pidió a los laboristas porque vos le dijiste que no. Bueno, gracias te doy por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar. Hasta otra vez. Sí, hasta otra vez. En 1935 hizo una gira por Europa y bueno, allá Discépolo conoció a García Lorca. Fue una relación corta porque la última vez que se vieron fue en el 36 y cuando volví en el barco, por la Guerra Civil Española, lo mataron a García Lorca. Esos años murió mucha gente suicidada de todos los estratos. Lisandro de la Torre, del Congreso, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Horacio Quiroga, todos conocidos de él, toda gente que lo quería mucho. Fue un golpe tremendo para él. Hizo una canción y la empezó con Lugones, escritor, Storni y Quiroga. Lisandro de la Torre es político. Hizo la canción Tres Esperanzas, que en una parte decía: ¿no ves que estoy en llanta y bandeado por ser un gil? Cachá un bufoso y chau. Vamos a dormir. O sea, la figura de un suicidio. ¿No ves que estoy en llanta? Estar en llanta es tener el auto con una goma sin aire. Es estar en llanta. Entonces imagínense que lo decía por el estado de ánimo de la persona.
¿Y por qué estaba así? Dice, bandeado por ser un gil. Bandeado era estar mal, estar pasando un mal momento, por ser un gil, por ser tonto. Entonces decía, cachá un bufoso y chau. Bufoso le decían a las armas de fuego. Cachá un bufoso y chau. Vamos a dormir. Así escribía y se expresaba, se lo digo como muestra, nuestro Arlequín. Otra obra de él, Enrique Santos Discépolo. Cuando estás viviendo y decís, cuando la suerte que querela, fallando y fallando, te largue parado, cuando estés bien en la vida, sin rumbo, desesperado. La situación de una persona que porque la suerte no lo ayuda, todo le va saliendo mal, entonces dice fallando y fallando, que lo largue parado, que lo deje solo. Cuando estés bien en la vida, o sea, háganse en la imagen de una persona caminando entre dos rieles, o sea, cuando estés bien en la nada, sin rumbo. ¿A dónde irá eso? Desesperado. Esas son letras y les recomiendo que busquen y las escuchen con música incluida, que la tocaron las mejores orquestas que tuvo la Argentina desde el 20 hasta el 50. Hoy también, pero ya les dije, acá los anti se pagan. Y lamentablemente este muchacho por un momento fue anti. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas
de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano.